Hola a todos, el día de hoy comparto una presentación acerca de un músculo principal de la respiración, que es el diafragma. Mi nombre es Jennifer Paola Arias Tolosa, terapeuta respiratoria de la Universidad de Boyacá y en este momento estudiante de la especialización de rehabilitación cardiopulmonar. Para conocer todo acerca de este músculo, empezaremos a hablar desde su embriología. Se dice que el diafragma se desarrolla entre la cuarta y la séptima semana de gestación, generada por la función de estructuras como el septum transversal, que está situado en la porción central y que se convierte finalmente en el tendón central. Las membranas pleuroperitoneales, que se convierten en la porción muscular, el mesenterio del esófago y el mesodermo de la pared corporal. Se dice que el septo transversal se origina en la región cervical y este recogerá los mioblastos que son inervados por la C3, C4 y C5. Y a medida que el diafragma se desplaza caudalmente, arrastra la inervación que se va a convertir posteriormente en el nervio frénico. Los mioblastos invaden todos los componentes del diafragma después de la infusión y forman así el músculo diafragma. Todo lo comentado anteriormente lo podemos evidenciar en esta diapositiva, en donde nos muestra cada estructura y cómo se va haciendo su desarrollo del crecimiento muscular desde la pared corporal. El diafragma es un músculo esquelético impar ubicado en el tronco, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Se dice que su forma es de cúpula o similar a una sombrilla. El diafragma, como podemos evidenciar en la diapositiva, en la imagen ubicada hacia la izquierda, en una vista desde la parte abdominal, evidenciamos su forma convexa y en la otra imagen, desde una vista desde la pared o cavidad torácica, evidenciamos su forma cóncava. El diafragma consta de dos cúpulas, la derecha y la izquierda. La derecha es más alta que la izquierda debido a que se encuentra el hígado debajo de esta, y la izquierda situada por encima del estómago. Al hablar de superficies, existe la superficie torácica y la superficie abdominal. La torácica, que está en contacto con estructuras como la pleura y el pericardio, y la abdominal en contacto con el hígado a la derecha y con el estómago y el vaso hacia la izquierda, como podemos observar en la siguiente imagen. Para hablar de su origen, hablaremos de tres porciones: la porción esternal, la porción costal y la porción lumbar. En la porción esternal se origina desde la parte posterior o cara posterior de la apófisis sifoides. Su porción costal se origina en los cartílagos de las superficies internas adyacentes de las séptimas costillas inferiores. Y la porción lumbar se conecta a la columna vertebral a través de el arco lumbocostal medial desde la lumbar 1, el arco lumbocostal lateral desde la lumbar 1 y la 12ª costilla, el pilar derecho que se une a las vértebras desde la lumbar 1 hasta la lumbar 3 y el pilar izquierdo que se une a las vértebras desde la lumbar 1 y la lumbar 2. Y su inserción será el centro tendinoso del diafragma o el mismo conocido centro frénico. En la inervación del músculo diafragma, la inervación motora es generada por los nervios frénicos derecho e izquierdo, que se originan en la médula espinal cervical entre la cervical 3 a la cervical 5. Y la inervación sensorial será generada por el nervio frénico para la parte central del diafragma. El sexto y el 11º de los nervios intercostales inervará la parte periférica del diafragma. Se dice que la activación de los nervios frénicos sensoriales se produce a lo largo del ciclo respiratorio, siendo la información de los nervios sensoriales al sistema nervioso central importante para la regulación del ciclo respiratorio. En cuanto a la circulación del músculo diafragma, su irrigación arterial será a través de la arteria frénica superior situada en la rama de la aorta, la arteria frénica inferior y la arteria musculofrénica ubicada en la rama de la arteria torácica interna y 5 arterias intercostales inferiores. Y el drenaje venoso será gracias a la vena suprarrenal izquierda y el sistema ácigos. Y como hemos dicho, ya que separa la cavidad torácica del abdominal, ofrece unos orificios o hiatos para que estructuras y vasos pasen por allí. Encontraremos tres importantes, que es el foramen de la vena cava,
que está ubicado a nivel de la torácica 8 y 9, en donde ofrece el paso de la vena cava inferior y el nervio frénico derecho. El hiato esofágico a nivel de la torácica 10 permite el paso del esófago, nervio vago, nervios simpáticos, ramas esofágicas de las arterias y las venas gástricas izquierdas. Y por último, el hiato aórtico a nivel de la torácica 12, que permite el paso de la aorta descendente, el conducto torácico, la vena ácigos y la vena hemiácigos. Bueno, después de haber tenido todos esos conceptos claros, hablaremos de las funciones del músculo diafragma. En las funciones del diafragma recalcaremos la función respiratoria. Se dice que en el proceso de inspiración, la contracción diafragmática conduce a un movimiento hacia abajo, hacia el abdomen del tendón central, generando un aumento del diámetro vertical de la cavidad torácica y por ende un aumento de la presión negativa dentro de la cavidad torácica, es decir, se vuelve más negativa, favoreciendo la entrada del aire del ambiente hacia los pulmones por un gradiente de presión. Pero el diafragma no trabaja solo, también trabaja con los músculos intercostales externos, que son los que aumentarán el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Pero sí, el diafragma es el responsable principal entre un 75 a 80% de la fuerza muscular inspiratoria. Y en el proceso de expiración, el diafragma se relaja y vuelve pasivamente a su posición de origen. La cavidad torácica se hace por ende más pequeña y la presión negativa de la cavidad torácica disminuye, favoreciendo nuevamente el gradiente de presión y el aire será expulsado desde los pulmones pasivamente al exterior, como nos muestra la imagen. Otras funciones está el esfuerzo abdominal, que es la contracción del diafragma en conjunto con otros músculos como los abdominales anteriores que aumentan la presión intraabdominal. Y esta presión abdominal es importante o útil en funciones como defecación, micción, partos y emesis. Otro es la compresión de la vena cava inferior, que además permite el movimiento o el paso de la sangre hacia la aurícula derecha, esto traducido en el retorno venoso. Y también la compresión de los vasos linfáticos abdominales y el drenaje de la linfa hacia el conducto torácico. Y por último, también sirve de barrera natural entre las cavidades torácicas y abdominales, evitando la herniación de órganos abdominales en el tórax. Teniendo todo esto claro, pasaremos a la evaluación del músculo, teniendo en cuenta que este músculo participa involuntariamente en la respiración espontánea generada o comandado por los centros respiratorios. Cabe resaltar que existen tipos de respiración y que van a depender también de la edad. Encontramos que en los niños neonatos lactantes la respiración va a ser mixta, es decir, utilizarán un patrón tanto abdominal como costal. En las mujeres normalmente predomina el patrón costal y teniendo en cuenta que el patrón ideal será el patrón abdominal. Bueno, ya haber identificado el tipo de patrón de nuestro paciente y haber hecho la reeducación, valoraremos lo que es la fuerza como tal del diafragma. Primero, en el paciente pues visualizaremos la posición, en este caso en un paciente pediátrico. Procederemos a acostarlo y le pediremos al paciente que tome aire con el patrón diafragmático. Y el evaluador colocará la mano sobre la posición del diafragma y le pedirá al paciente que tome aire teniendo en cuenta el patrón diafragmático y realizaremos una carga inicialmente baja, moderada y alta para así determinar si el músculo es resistente y está funcionando adecuadamente. Con el resultado de esta valoración, pues ya miraremos si es pertinente establecer un plan de rehabilitación para mejorar la resistencia del músculo diafragmático. Otra forma de evaluar el estado diafragmático es con las ayudas diagnósticas en el caso de estar en un ámbito hospitalario o de UCI. Esas ayudas diagnósticas pueden ser la radiografía de tórax, en donde, como evidenciamos la primera imagen, según la edad del paciente evidenciamos su forma o constitución, siendo en un paciente neonatal su hemidiafragma más aplanado dado su disminución de los ángulos
diafragmáticos. Y a medida de la edad va cogiendo su forma más de cúpula o de paracaídas. También se puede identificar en la radiografía de tórax patologías congénitas como la hernia diafragmática, sea derecha o izquierda, en donde se ve alterada la integridad del diafragma. Por eso, permite el paso de estructuras o órganos de la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Otro hallazgo en la radiografía de tórax es la elevación de un hemidiafragma, sea derecho o izquierdo, en donde se sospecharía una posible parálisis diafragmática. Para la confirmación de este diagnóstico se desarrolla una ecografía de bases pulmonares, en donde evidenciaremos la movilidad de cada hemidiafragma. Allí también se puede evidenciar si es un proceso más de hemiparesia, que es un proceso tratable mediante el proceso de rehabilitación y fortalecimiento muscular, el cual no se podría realizar en una parálisis, dado que este es una alteración de la inervación del diafragma, que por ende su solución es quirúrgica mediante la realización de una aplicatura diafragmática. Y la otra ayuda diagnóstica y menos utilizada es la fluoroscopia,